Vamos a ir ingresando poco a poco a lo que es las funciones de un asistente administrativo. Como ya nos ha indicado también Miss Elizabeth, yo les voy a volver a repetir cuál va a ser nuestro contenido temático. Ok, vamos a iniciar el día de hoy en nuestra primera sesión con la estructura organizacional de una empresa o de una institución y las funciones de un asistente administrativo. Nuestra sesión del día de hoy, como le mencioné, va a ser muy introductoria. Vamos a ir introduciéndonos poco a poco desde lo que es podríamos decir, organización, empresa, todo ello, y poco a poco vamos a ir adentrando hasta llegar netamente a la parte administrativa. Como quien dice, vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿no? Y después vamos a ver en nuestras siguientes sesiones los procesos administrativos, la planeación, organización, dirección y control. Vamos a ver también la clasificación de archivos y documentos. En 2 sesiones, en la sesión 4 y en la sesión 5, vamos a aprender a hacer lo que es la redacción de documentos administrativos. En la sesión número 4, la redacción de solicitudes y oficios, y en la sesión 5, la redacción de informes y memorándums. ¿Ok? Y nuestra última sesión va a ser atención al cliente y habilidades blandas. Eso básicamente es nuestro temario. Son lo que vamos a ir trabajando sesión con sesión. Ok, y vamos a iniciar. Permítame un momentito, por favor. Listo. Ahí está también, justo nos están compartiendo nuevamente nuestro manual y vamos a iniciar con nuestra sesión. Ok, y para eso vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es la estructura de la organizacional de una empresa y funciones de un asistente administrativo. Vamos a ver ahora el concepto de la estructura organizacional y para qué sirve. Vamos a ver elementos claves para la formación de una estructura organizacional, cuál es el concepto de un asistente administrativo y las funciones de un asistente y las habilidades del asistente administrativo. Y vamos a arrancar, hasta acá es la parte en la que estamos señalando cuáles son nuestros objetivos y cuál es el logro de la sesión que tenemos que tener el día de hoy. Es que ustedes puedan identificar cuáles son las funciones del asistente administrativo. Eso es lo que queremos lograr el día de hoy y vamos a empezar nuestra sesión con una pregunta. Ok, vamos a empezar con una pregunta general para todos y yo les quiero hacer la pregunta, colegas. ¿Organización y empresa son lo mismo o hay alguna diferencia en estos términos? Organización y empresa. Vamos a ver por el chat. A ver, vamos, quiero leer, por ahí nos dicen no es lo mismo. ¿Qué opinan? Organización y empresa. A ver, vamos, Gisela quiere por ahí participar, por ahí nos dicen uno es complemento de la empresa, por ahí nos dicen que no es lo mismo, no es lo mismo. A ver, creo que por ahí una coleguita levantó la mano, ya bajó. No es lo mismo, no es igual, claro que no, son términos diferentes, ¿no? Y antes de poder ingresar a ver qué es la administración, cuáles son funciones de un asistente, tenemos que partir, como dijimos, de afuera hacia adentro y empezar a ver de manera global qué es la empresa, qué es la empresa y qué es la organización, ¿no? Son cosas diferentes. Sí es cierto, no es lo mismo, pero tampoco no es que estén muy alejados uno del otro. Justo como un colega nos dijo, uno es complemento del otro. No son términos tampoco tan alejados, tan distantes, tan peleados, por así decir, ¿no? Pero de que no son lo mismo, no son lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es, por ejemplo, la organización? ¿Ok? La organización, cuando hablamos de organización nos referimos al grupo de personas
que se juntan para trabajar en objetivos o en metas en común, que no necesariamente van a convertirse en empresa por ello. ¿No? Por ejemplo, acá actualmente todos nosotros que estamos llevando este curso, ¿cuál es nuestro objetivo? Es aprender sobre las funciones de un asistente administrativo, ¿no? Miren, somos más de 150 personas en línea. Todos nosotros, estas 150 personas, más 160 personas que estamos actualmente acá, todos nosotros tenemos el mismo objetivo o vamos a trabajar por ese objetivo en común, que es aprender las funciones del asistente administrativo. Somos una organización porque estamos trabajando juntos para ello, estamos trabajando de la mano, estamos trabajando en conjunto, estamos organizándonos, ¿no? Ustedes están poniendo de su parte, están invirtiendo tiempo, yo también estoy invirtiendo tiempo, ambos estamos invirtiendo interés en este curso, estamos planificando nuestras sesiones, nuestros temas, hay una organización de por medio, si es que hablamos de organizar y planificar, lo hay. Por lo tanto, somos una organización, lo somos, pero eso no nos ha convertido necesariamente en empresa. No, ya no es que ya inmediatamente ya tenemos un RUC, tenemos una razón social, tenemos un capital, no. Somos una organización. Sin embargo, la empresa sí. La empresa sí es esa estructura que tiene varios componentes, ¿no? Que tiene desde la inversión, desde el presupuesto, también la empresa tiene desde tiene estructura, la empresa tiene también políticas, la empresa tiene el RUC, tiene la razón social, todo ello, y dentro de la empresa también tiene lo que es la organización, ¿no? Por eso decíamos que uno es complemento del otro, la organización complementa para que pueda existir la empresa. Entonces nosotros partimos desde ahí y vemos que las personas en la empresa son importantes, ¿no? Que la administración en una empresa también va a depender directamente de las personas, ¿no? En cualquier ámbito que se dé de la administración y por lo tanto establecemos eso de que la organización y empresa no son lo mismo, que uno complementa al otro, que la organización son esas personas que trabajan por objetivos en común. Ok, y la empresa contiene organización dentro de ella. Y ahora yo les pregunto, una vez que ya tenemos establecido que la diferencia de conceptos entre organización y empresa, yo les pregunto, ¿qué entendemos por estructura organizacional? A ver, colegas, vamos por el chat. ¿Qué entendemos por estructura organizacional? Si ya sabemos qué es organización, que es el conjunto de personas que trabaja por un fin en común, ¿qué podemos entender nosotros por una estructura organizacional? Muy bien, por ahí nos dicen jerarquías. ¿Qué más nos dicen por ahí? La manera en cómo se organiza la empresa, es el organigrama, por ahí Amparo, creo que quiere participar, levantó la manito. La estructura es el modelo de cargos y tareas de cada grupo dentro de ella. A ver, sí, coleguita que levantó la mano, puede prender su micro si desea. Vamos a ver. La estructura, la planificación, sí, el organigrama estructural, la manera de organizar y repartir deberes, claro que sí, se entiende como el conjunto de dependencias y sus funciones, muy bien, ¿no? Por ahí, a ver, vamos, José, creo que quiere participar, creo que levantó la mano. A ver, brinda un orden. Ahí mencionó una palabra muy importante. Ahí nuestra coleguita mencionó una palabra muy importante que es el orden, ¿no? Vamos a ir viendo muchas palabras estratégicas en el curso, ¿no? Y una de ellas también es el orden, organigrama. Muy bien, colegas, estamos respondiendo muy bien, ¿no? Es el orden jerárquico, ya se miren, ya vamos con varias palabras claves, ¿no? Vamos con orden, vamos con jerarquía, vamos con organigrama, vamos con unidad de mando también, ya está, miren, varias palabritas importantes que vamos mencionando y que efectivamente todo lo que mencionan ustedes, colegas, es correcto, ¿ok? Todo lo que están mencionando es correcto.
¿Ok? ¿Cuál es el concepto de una estructura organizacional? Cuando hablamos de la estructura organizacional, nos referimos, ay, perdón, nos referimos a la, o podríamos decir que es el diseño o la disposición de los componentes de una organización. Cuando hablamos de componentes, nos referimos a cómo está compuesta la organización. Ustedes me hablan de las dependencias, me hablan de jerarquía, de las unidades de mando, ¿no? Y que incluye todo eso, incluye jerarquía, responsabilidades, relaciones, ¿no? Que se forman en el trabajo, y hay varios elementos que la conforman. Ustedes por ahí también me mencionan el organigrama, ¿no? El organigrama, por ejemplo, el organigrama el organigrama es un gráfico visual que nos muestra cómo está formada la estructura organizacional. O sea, podríamos decir que la estructura organizacional es el orden jerárquico, el nivel jerárquico que tiene nuestra organización, y el organigrama es el dibujito que hacemos, porque eso es el organigrama, es un gráfico visual para poder mostrar cómo está formada, ¿no? Y nos hablan acá de que es el sistema jerárquico escogido para organizar a los trabajadores en un organigrama de una empresa, y que gracias a ella se abordan las formas de organización interna y administrativa y el reparto del trabajo en áreas o en departamentos que se ramifican como que en un árbol, ¿no? Es decir, el orden en una empresa es lo más importante, ¿ok? Así sea una empresa, por más grande que sea o por más pequeña que sea las empresas, todas las empresas necesitan tener un orden jerárquico desde muy pequeña. No siempre, así sea una empresa que de repente informal, supongamos, siempre de por sí surge un orden jerárquico desde que hay un empleador. Desde que existe la relación empleador y trabajador, ya tenemos ahí el orden jerárquico de que hay la cabeza de mando y la parte subordinada. No, pero es necesario ordenar todas estas piezas para que se pueda tener un mejor control de la organización, para que se pueda tener una mejor disposición de mando, para que también se pueda tener una mejor toma de decisiones dentro de ella. El orden en la organización va a ser clave para el crecimiento de esta. No, una organización es como que yo quisiera construir un muro. Bueno, quisiera construir una casa. ¿Ok? Quiero construir una casa y tengo todos los pasos. Tengo que hacer cimientos, tengo que levantar columnas y luego tengo que rellenar las columnas. No, tengo los 3 pasos: cimientos, columnas y relleno. ¿No? Ahí está, ya sé cuáles son mis 3 pasos. Pero si yo no sigo un orden, nunca voy a poder levantar una casa. Porque si yo no empiezo por los cimientos, ¿de qué me sirve levantar columnas? Esas columnas se caen en cualquier momento. Si yo no tengo columnas, ¿de qué voy a rellenar? ¿No? Entonces tengo que seguir un orden para poder hacer eso. Es lo mismo con la organización, ¿no? La organización tiene su estructura, ¿ok? Tiene sus dependencias, tiene sus puestos de trabajo, tiene sus funciones, tiene todo. Pero si yo no ordeno, y el orden es estratégico, si yo no ordeno estratégicamente, si yo no ordeno estratégicamente mis componentes para poder formar mi organización va a ser como una casa sin cimientos, que en cualquier momento, al mínimo movimiento, se va a caer. Y ese es el motivo por el cual muchas organizaciones terminan dándose a la quiebra, o no terminan, o no crecen, o están estancadas, o que empiezan bien y luego les va mal, o se dividen, todo ello. No les digo que sean necesariamente esas causas porque no tuvieron un organigrama, no, sino porque no llevaron un adecuado orden en sus funciones, porque no llevaron un adecuado proceso de jerarquización, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, no tengo una jerarquía adecuada, también puede surgir lo que es la dualidad de mando. Cuando 2 personas quieren asumir la cabeza en una misma dependencia, en una misma área, por ejemplo, ¿no? Imagínense una empresa con 2 gerentes generales. ¿Podría funcionar una empresa con 2 gerentes generales? A ver, hay que ver, ¿no?
¿Por qué? Porque el gerente general, por lo general, ¿de qué se encarga? De administrar, de supervisar, de guiar a otras dependencias, ¿no? Pero si tengo dos puestos de trabajo realizando las mismas funciones en la misma línea, lo más probable es que ahí me dé dualidad de mando y ahí empiezan a chocar, ¿no? Y ahí ya me genera problemas. Entonces, para eso es la jerarquía, ¿no? Para establecer también las tomas de decisiones, quién está por encima de quién, quiénes están por debajo, los puestos de mayor responsabilidad, los puestos de menor responsabilidad. Y justo en lo que nos pone por aquí, uno no sabría a quién hacerle caso y es ahí donde surgen muchas veces problemas, ¿no? Por ejemplo, esto se ve mucho en empresas familiares. Cuando hay empresas familiares donde surge estas dualidades de mando porque no tienen una clara estructura organizacional, donde el gerente general, donde supongamos los dueños son una pareja de esposos, ¿ok? Esposo y esposa son los dueños de la empresa, ¿ok? Y actualmente quien ejerce la gerencia general, supongamos, es el esposo. Pero viene la esposa y nos dice, no, yo también soy dueña de la empresa y tienen que hacer esto. Y viene el esposo, no, si yo les he dicho que hagan eso, y ahí empiezan, por fin me dicen que haga esto, la otra cabeza me dice que haga lo otro. Tenemos dos cabezas, ¿no? No podemos, ¿no? Una persona no puede vivir con dos cabezas, no podemos hacerle caso a dos cabezas, ¿no? Empezamos por ahí. ¿No? O peor aún, ya, ahora de repente tenemos una sola cabeza, pero imagínense un cuerpo con tres brazos, ¿no? El brazo derecho tiene su función, el brazo izquierdo tiene su otra función. ¿Qué haríamos con con un segundo brazo izquierdo? También pasa eso cuando no tenemos una clara distribución de funciones. Imagínense que dentro de una organización tenga dos departamentos de recursos humanos. Tenga mi departamento de logística, tenga mi departamento de finanzas, mi departamento de recursos humanos y mi departamento de recursos humanos. Mi empresa, ¿qué va a hacer con dos departamentos de recursos humanos si solo van a tener que realizar la misma función? ¿No? Entonces, por eso les digo, ese es un ejemplo, eso ya podríamos decir que son ejemplos un poco exagerados, ¿no? Un poquito exagerados porque, una empresa formal no va a caer en esos errores, pero una empresa una empresa que no tiene un orden adecuado, que no tiene ni siquiera un adecuado proceso de jerarquización, sí cae en esas dualidades, ¿no? Que tienen a su administrador y al administrador y tienen su contador. Eso, por ejemplo, he visto mucho, ¿no? Que tienen el administrador y el contador en las empresas. Y el administrador no tiene clara cuáles son sus funciones, el contador tampoco, y a fin de mes, ¿no? Vengo y le digo al contador, ¿qué has hecho todo este mes? Acá está, he hecho el cuadre de el flujo de caja del mes. Y el contador dice, pero yo también he hecho el flujo de caja del mes. Y yo como empleadora les digo, ¿y de quién era la función? Ahí muy claramente puede decir el administrador, puede decir, yo soy el administrador de la empresa, me corresponde hacerlo a mí. Y el contador puede decir, pero yo soy el contador, me corresponde hacerlo a mí, ¿no? ¿Y qué pasó? Durante todo este tiempo, estuve perdiendo inversión, estuve perdiendo recurso humano en dos personas que estuvieron todo el tiempo haciendo el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, eso suele pasar mucho y para eso es la estructura organizacional. No solamente me ayuda a identificar cómo está formada mi empresa desde la cabeza hasta los pies, determinar bien cuáles son las áreas, cuáles son los departamentos, todo ello, sino también para que cada uno de ellos pueda ubicarse dentro de su entorno. Cuando yo hablo del organigrama, por ejemplo, me gusta mucho compararlo con un mapa, como si el organigrama fuese un mapa que yo les doy a ustedes para que ustedes se ubiquen. En este mapa ustedes se ubican y ustedes ya saben dónde están
Ya saben quiénes están por encima de ustedes, ya saben quiénes están por debajo de ustedes, ya saben cuáles son las líneas que tienen que seguir hacia otras dependencias, ¿no? Por un ejemplo claro, la lucha de poder entre los directivos de Warner Bros., por ejemplo, ¿no? El organigrama es una representación gráfica, claro que sí, ¿no? El organigrama es la representación gráfica de esta estructura organizacional que requiere la empresa. Y acá nos dice, ¿no? Si los seres humanos tienen esqueletos que definen sus parámetros, las organizaciones tienen estructuras que definen los suyos. Si nosotros no tuviésemos un esqueleto, ahorita seríamos una gelatinita que estaría toda endeble por ahí, ¿no? Estaríamos por ahí temblando, no podríamos ni avanzar, no podríamos ni caminar. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros como seres humanos, lo que nos da forma de precisamente eso, de humanos, es nuestro esqueleto que tenemos por dentro, así como el perrito. Lo que le da forma de perrito, de sus 4 patitas, de su colita, es su esqueleto de perrito. ¿No? Igual la empresa, lo que le va a dar la empresa por fuera va a tener toda su estructura, va a tener su cuerpo. ¿Cuál sería el cuerpo? ¿No? Podríamos hablar, ¿cuál sería, por ejemplo, el resto de estructura? La empresa sería su inversión, su recurso humano, todo eso sería el cuerpo, ¿no? De la empresa. Pero ¿cuál es su esqueleto? El esqueleto de la empresa, sus cimientos, es la estructura que la defina. Por eso decimos claramente, una empresa no importa por más pequeña que sea, así sea una microempresa, una pequeña empresa, ¿ok? Siempre, siempre una pequeña empresa tiene que empezar a formar desde sus cimientos, ¿no? Igual que un bebito, ¿no? Desde su esqueletito, tiene que empezar a formar así su estructura pequeñita, ¿ok? ¿Por qué? Porque si esa empresita quiere ir creciendo, va a tener que empezar a crecer desde su sistema óseo. ¿Ok? Va a ir creciendo. Si nuestro esqueleto no crece, nosotros no crecemos. Es igual, si esa empresita pequeñita quiere ir creciendo, va a tener que ir creciendo desde su sistema, desde su estructura. ¿Ok? Va a tener que ir ampliando poco a poco. No supongamos yo empiezo mi panadería y solamente soy yo en mi panadería. Yo y mi trabajador de atención al cliente pondré mi gerencia general, mi administración y mi área de atención al cliente. Después, más adelante, ya habilitaré mesitas para que la gente pueda comer. Pondré entonces mi área ya de producción porque también voy a cocinar adentro, ¿no? Ya ahí también pondré mi área de servicio al cliente, atención al cliente, producción. Después ya iré habilitando la parte contable, iré habilitando más trabajadores, pondré ahí un jefe de recursos humanos, iré de repente yo ya no puedo sola con la contabilidad, necesito un asesor contable, aumentaré en mi estructura el asesor contable y así, poquito a poco voy a ir creciendo, creciendo, creciendo y a la par que las empresas van creciendo, deben ir ordenando eso en su estructura para que logren ser una empresa sólida. Las empresas sólidas que hoy en día conocemos no han empezado de manera endeble, han empezado desde sus inicios hasta el final, siempre sólidas, ¿no? Por ejemplo, no puede existir un edificio no podemos llamar esto un edificio sólido, antisísmico, si es que desde el momento en que empezaron a construirlo, no lo hicieron de manera adecuada. Si yo empiezo a construir un edificio ahorita, sin cimientos, sin columnas, sin nada de eso, de acá a 20 años, por más que yo refuerce ese edificio, por más que yo parte, por más hermoso que lo ponga, ese edificio siempre va a ser peligroso, siempre va a ser endeble. Por ahí nos dice, en una ejecución de obra tuve 2 gerentes, uno de ellos se dedicaba a la parte de ejecución y la otra se dedicaba a la parte financiera. Está bien, porque en ese caso habían los 2 gerentes que podían ejercer el cargo, pero no había dualidad de mando, ¿ok? Cada uno en lo suyo. El problema está cuando no definimos bien la estructura y surge la dualidad de mando. Las empresas familiares son más organizadas que las empresas particulares. Depende de las empresas en realidad, porque yo he visto muchas empresas individuales o particulares bien estructuradas, así como también he visto empresas familiares que sí son bastante sólidas, así como también he visto empresas familiares o empresas individuales
muy, pero muy desordenadas. Ok, creo que depende mucho de la empresa. Hay varias empresas familiares en el Perú, por ejemplo, si es que hablamos de Perú, que actualmente son sólidas y siguen siendo sólidas desde su creación hasta la fecha. Ok, siguen siendo sólidas desde su creación hasta la fecha. Por ejemplo, una de ellas es Transportes Flores, por ejemplo, que empezó como una empresa familiar. Sigue actuando así, pero es bastante sólida, bastante ordenada desde sus inicios hasta la fecha. Ok, y acá nos dice, ¿no? ¿Y para qué sirve una estructura organizacional? Y decimos, una estructura organizacional bien planificada sirve para enfocar los esfuerzos hacia los objetivos para que los departamentos crezcan en la misma dirección, que es lo que hemos estado diciendo. Si no se ha desarrollado convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla la coordinación y la toma de decisiones es más lenta. El rendimiento económico de la empresa a largo plazo no solo podría, se va a ver afectado. Eso denlo por hecho. Una empresa que inicia mal no va a crecer, o se estanca o la empresa en cualquier momento se da de baja. Pero de que no va a crecer, no va a crecer. ¿Ok? Y la estructura organizativa de una empresa es fundamental para que todos los trabajadores entiendan cómo funciona la organización. Con la cadena de mandos clara, los empleados ganan en seguridad y mejora la orientación de los recién incorporados a la empresa. Y es que esto es muy importante, ¿no? Que la estructura organizacional sirve tanto para la parte empleadora, para la parte empleadora, es decir, para la empresa, para poder mantener el orden de sus funciones, como también para los trabajadores, porque ellos van a realizar esas funciones y ellos tienen que entender, ellos tienen que saber dónde están parados para poder trabajar de manera adecuada. Una persona nunca va a poder trabajar de manera adecuada si no sabe dónde está situada. Miren, me siguen poniendo acá más ejemplos. Claro, por ejemplo, Soyuz, ¿no? Soyuz también una empresa antiquísima, ¿no? Soyuz, que actualmente se le conoce como Perú Bus, que empezó también como una empresa, y miren, todavía Soyuz, en este caso que es Perú Bus, no abarca gran cantidad de territorio nacional, porque ellos básicamente se han centrado en hacer sus recorridos de Lima a Ica, a Paracas, ¿ok? Ellos sí, básicamente sus buses hacen ese recorrido, pero son una empresa familiar, ¿ok? Y son una empresa bien estructurada, ¿ok? Añaños de Cola Real, ¿saben? Hay muchísimas empresas familiares que sí, como también hay muchísimas empresas familiares que lamentablemente, si actualmente no las conocemos y actualmente no sabemos sus nombres, es porque no han crecido. Y si no han crecido, es porque no han tenido una base sólida para crecer. No siempre lo hemos mencionado, siempre hemos mencionado de que si no hay una empresa, de que hay actualmente muchas empresas que ahorita no las conocemos, pero están con una base sólida. Y esa base sólida va a hacer que de acá a unos años ya sean las empresas reconocidas que quieren llegar a ser. O sea, actualmente las hay, pero hay que darles tiempo para que lleguen a ese reconocimiento. ¿Ok? Porque no todas las empresas han iniciado ya con el éxito que tienen, sino que han tenido que recorrer un largo camino para llegar a ellos. ¿Ok? Y ahí está, miren, por ejemplo, Cromotex, Cromotex, sí, Cromotex se fue a la quiebra por varios motivos y parte de ello también fue por mala administración también. Más que todo, Cromotex se fue a la quiebra más que por una mala administración, por una mala previsión. Ellos, no, a diferencia de las demás empresas que tuvieron una previsión de emergencias, Promotex no la tuvo, ¿no? Y es lo bueno en este caso de las empresas que van por carretera, o sea, que hacen transporte interprovincial, que estaban dentro de todo preparados o tenían algún plan de previsión para cualquier tipo de circunstancias que tuviera que ver con detener sus trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente solo una pandemia a ellos podía detenerlos. Un desastre natural, un paro nacional, a ellos podía detenerlos, ellos ya tenían planes de contingencia.
En este caso fue una pandemia lo que los detuvo y pusieron en acción esos planes de contingencia, algo que Cromotex de repente no lo tuvo y que al poco tiempo los mandó a la quiebra. Pero como ven, en la estructura organizacional es muy importante, ¿no? Y para eso tenemos 6 elementos claves de la estructura organizacional, que los vamos a ir viendo. En realidad, los 6 elementos claves que tenemos, vamos a ir viendo vamos a ir viendo varios elementos, pero los 6 elementos claves que los vamos a ver a lo largo de nuestro curso son para hacer, por así decir, mención de estos elementos. A ver, un momentito, creo que por acá estaba. No. A ver, quiero revisar nuestro material. No, no los tenemos por acá, pero no hay problema. ¿Ok? Pero estos 6, o sea, dentro de si nosotros dentro de la estructura organizacional, nosotros tenemos 6 elementos claves que los vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿ok? Uno es el que ustedes han mencionado, ¿no? La jerarquía, que se refiere ya a la estructura desde de la autoridad, la responsabilidad en la organización, que define quién reporta a quién y cómo se distribuyen las responsabilidades en los diferentes niveles, todo ello, ¿no? Otro, por ejemplo, es la departamentalización, que nos habla de cómo tenemos que departamentalizar o agrupar a los trabajadores en diferentes unidades organizativas, que las basamos en funciones, en producción o en diferentes criterios que tengamos, ¿no? Y que eso nos va a facilitar a la gestión y la coordinación de las actividades que podamos tener. También tenemos lo que es la autoridad, la responsabilidad, que es justo eso, vamos, lo que dice acá, que la dualidad de mando, ¿no? O o la cadena de mando, ¿no? Que es la autoridad también, que se refiere al poder y al derecho de tomar decisiones y dar órdenes, mientras que la responsabilidad es la obligación de cumplir con esas órdenes y rendir cuentas por los resultados. Es que dentro de toda organización, siempre va a existir una jerarquía, y al existir una jerarquía, nos indica de que tiene que haber una parte que dé las órdenes y tiene que haber otra parte que las cumpla, que se responsabilice por esas órdenes, ¿no? Entonces tiene que haber una parte de autoridad y otra parte de responsabilidad. La comunicación, que también es importante y que va a influir dentro de toda estructura. La comunicación, que ahorita que vamos a ver las habilidades claves para un asistente, va a estar ahí la comunicación en todo momento, que es básica dentro de la organización. La coordinación, que se refiere a cómo se gestionan y se sincronizan las actividades y procesos dentro de la organización. Y la cultura organizacional, que es el conjunto, ¿no? La cultura, que es el conjunto de valores y creencias y normas que guían el comportamiento que guían el comportamiento y la toma de decisiones también de la organización, ¿no? Es decir, las creencias, costumbres que tiene una organización. Es que hablamos de los 6 elementos claves, son esos. Y acá nos dice, es la base de todo modelo organizacional, que se trata de justo lo que hablábamos, de una línea de autoridad que fluye desde la más alta dirección hasta los puestos más bajos. Y la cadena define a quién hay que dirigirse según de qué se trate. No, y vamos a ver acá un poquito de teoría, que vamos a ver de los 5 elementos de la cadena de mando, según Henry Mintzberg. La estructura de la cadena de mando, que la componen 5 elementos, ¿no? Porque cuando hablamos de la cadena de mando, ya nos estamos refiriendo a ese proceso por el cual hay la parte de autoridad y la parte de responsabilidad que existe en toda empresa y siempre va a existir. ¿Ok? Eso nunca va a cambiar en las empresas. ¿Por qué? Porque una empresa podría funcionar sin autoridad. Una empresa podría funcionar sin una persona que esté dando, no tanto las órdenes, ¿no? Porque eso suena como que alguien te está mandoneando o algo, no. Pero sin una persona que dé las indicaciones, que dé guía, que dé las instrucciones, ¿podría funcionar una empresa? No podría funcionar esa empresa.
¿no? La cadena de mando es clave, ¿no? Y acá tenemos justo lo que le decía según Henry Mintzberg. Vamos a ver cuáles son los 5 elementos, según este autor, que componen una cadena de mando. Y el primero es el ápice estratégico. ¿De qué nos habla Henry Mintzberg en su teoría de las 5 partes del ápice estratégico, ¿no? Nos dice que está formado por los altos directivos y ejecutivos de la organización, ¿ok? Que puede ser como el CEO, como el presidente, el gerente y otros líderes, ¿no? Y que son responsables de la toma de decisiones estratégicas, que ellos toman las decisiones más importantes de la empresa y la definición ellos definen cuál es la visión y la misión de la empresa y la dirección general de la organización. Es decir, en esta cadena de mando, el ápice estratégico es la cúpula directiva. Cuando hablamos de cúpula, estamos hablando de la parte más alta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la cúpula del árbol, nos referimos ahí a la cabecita del árbol, ¿no? Entonces, de eso hablamos, ¿no? De la parte más alta de la parte más alta directiva, ¿no? Y acá nos dice y que la importancia de este ápice estratégico es que nos ayuda a establecer la dirección y los objetivos de la organización. Su papel es fundamental para la formulación de diferentes tipos de estrategias y la toma de decisiones. Si, por ejemplo, yo les dijera en una empresa, ¿quiénes serían el ápice estratégico? ¿Quiénes serían la cúpula directiva? Vamos, en cualquier empresa, chiquita, grande, en cualquier empresa nacional, transnacional, ¿quiénes serían para ustedes la cúpula directiva? Los gerentes generales o los dueños, ¿no? Ni siquiera el administrador, ni siquiera el gerente, podríamos decir, ¿no? Ya diríamos de frente los dueños o la junta directiva o la junta de socios, pues de repente son socios, ¿no? La asociación, los dueños directamente, ¿no? Pues ni siquiera, por eso decimos, ni siquiera la administración, nada. Los accionistas también, ellos, ¿no? Ya los dueños, los accionistas, los socios, todos ellos serían la cúpula directiva, el ápice estratégico. Si hablamos de la línea media, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con la línea media? Y miren, ahí dice los directores de los departamentos, ¿no? Los directores del departamento. Nos dice que la línea media incluye a los directores de departamentos o unidades funcionales y son los responsables de implementar las decisiones estratégicas en sus áreas respectivas y de administrar a los empleados que trabajan bajo su supervisión, ¿no? Es decir, la línea media son también personas que van a ejercer autoridad dentro de la organización y van a ejercer autoridad sobre otros trabajadores, ¿no? Que ellos también van a implementar decisiones estratégicas, que ellos también van a tener toma de decisión en menor grado de responsabilidad, pero también van a tener toma de decisiones, van a tener personas trabajando bajo su supervisión, ¿no? Y esta línea media va a actuar como un puente entre el núcleo operativo que lo tenemos abajo y el ápice estratégico, es decir, ellos son la conexión que existen entre esos dos y que son esenciales para garantizar las estrategias y los objetivos que se traduzcan en acciones concretas. Por ejemplo, en una empresa, ¿qué puestos de trabajo podrían ser la línea media? A ver, en una empresa, ¿qué puestos de trabajo para ustedes podrían ser la línea media? Ahí está, Claudia nos dice el gerente de cada área, claro, los administradores, claro que sí, ahí ya entran los administradores, ¿no? Los jefes, ahí mismo dicen, ¿no? Los directivos, ¿no? Incluso si es que hay por encima del gerente general hay una cúpula administrativa, hay una junta de socios, de accionistas, el gerente general más pasa a esta línea media, ¿no? Pero los supervisores, todavía no tanto, los supervisores no tanto.
¿ok? Pero en la línea media entra más personal directivo, los encargados de cada área, ¿no? Ahí, por ejemplo, entrarían el gerente, el gerente administrativo, el gerente de desarrollo humano, el gerente de finanzas, el gerente de el superintendente, todos ellos ya entran en esas áreas, ¿no? En los municipios también muy bien, los subgerentes, por ejemplo, ¿no? Ahí entra el personal administrativo, es muy amplio, José. Ok, estamos hablando ahorita de los directores de cada área, las cabezas de cada área. Hemos empezado desde la cabeza de toda la empresa. Ahora nos vamos a las cabezas de cada área. Esta empresa tiene sus áreas y la línea media es la cabeza de cada una de estas áreas. Después tenemos lo que es el núcleo operativo, que son los trabajadores no directivos, ¿no? Que este núcleo operativo está formado por trabajadores no directivos que realizan actividades esenciales de producción, ventas, servicio al cliente y otras tareas cotidianas, ¿no? Otras tareas que ya podríamos decir que son del día a día. A ver. Otras tareas que son, perdón, del día a día, ¿no? Tareas cotidianas como ahí vemos, ¿no? Que este núcleo operativo crea para dar valor real de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que este núcleo operativo dan valor real de la organización? Porque son los que producen los productos o servicios y mantienen la satisfacción de los clientes, ¿no? En esta parte del núcleo operativo, ¿ya quiénes estarían? Si ya hemos puesto a las cabezas de cada área, en esta parte ya estarían ya los trabajadores, no los vendedores, operarios todavía no, más, claro, operarios también podrían estar, ya estarían ya los trabajadores, ¿no? Incluso ya los trabajadores en general, ¿no? Ya los que estamos bajo la línea de mando de estas cabezas de la línea media. ¿No? ¿Y por qué dicen que les damos vida que son los que le dan vida a toda esta cadena de mando? Porque ellos son los que hacen realidad los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el lápiz estratégico define las estrategias, mientras la línea media toma decisión sobre las estrategias, el núcleo operativo hace realidad esas estrategias. Si lo ponemos como un ejemplo, ¿no? El lápiz estratégico dice, nosotros vamos a ofrecer comida rápida. La línea media puede decir, vamos a hacer estas acciones, ¿no? Ustedes van a preparar de esta forma, ustedes van a hacer de esta forma, ustedes van a administrar de esta forma y el núcleo operativo son los que van a ofrecer al cliente, aquí está, señor, su salchipapa, aquí está su pollito a la brasa. Ellos son los que hicieron realidad la idea que surgió desde el ápice estratégico, desde la cúpula directiva, ¿ok? Los supervisores, claro, los supervisores también podríamos incluirlos en la línea media, solo que, como le digo, esta teoría de Henry Mintzberg se basa específicamente en estos cinco elementos, pero no significa que la teoría de Henry Mintzberg sea la única que haya para establecer la cadena de mando. Hay muchísimas teorías, que es la más utilizada, sí, pero actualmente ya hay muchísimas más teorías que agarran y nos señalan desde nivel por nivel, ¿no? Desde socios, desde gerentes, desde superintendentes, desde directivos, trabajadores de confianza, supervisores, todo ello, que ya los supervisores los ubicaría en otra línea. Pero si es que nos basamos en la línea en la que nos estamos basando ahorita, en lo que es el modelo organizacional de Henry Mintzberg, los supervisores estarían en la línea media y el núcleo operativo estaría bajo la supervisión de ellos. ¿Ok? Hay empresas donde que no hay jefes, hay empresas que no hay jefes, hay supervisores. Claro, es que también varía mucho la denominación que les dan a los puestos de trabajo. ¿Ok? Hay empresas también donde no hay gerencias ni subgerencias, de frente pasan a las jefaturas o de frente pasan a los supervisores. Está bien, mientras sigan una misma línea, está bien, ¿no? Es aceptable siempre y cuando dependa de la estructura de la organización. La estructura que se haya planteado la organización. Tenemos acá la tecnoestructura, que son los
especialistas técnicos. ¿Quiénes son los especialistas técnicos, no? Acá ya su mismo nombre ya lo dice, ¿no? Se compone por especialistas técnicos como analistas, ingenieros, expertos en procesos que están encargados de diseñar y mantener sistemas y procedimientos y políticas organizativas, ¿no? Y asegura que la organización funcione de manera eficiente y estandarizada y su trabajo es fundamental para la mejora de procesos. Y por último tenemos al personal de staff de apoyo, también conocidos como los subcontratados en labores de limpieza o seguridad. No que el personal de staff consiste en el personal que da rol de soporte y que son no son parte de las funciones centrales de la organización, es decir, si hablamos, son muy importantes en la organización, eso la importancia nadie se la va a quitar, pero no son parte central de las funciones, sino que entran más como su nombre, como un personal de apoyo dentro de ellas, no como ya de seguridad, limpieza y otros que no están directamente relacionados con la producción o con la estrategia en general, ¿no? Pero aunque no son parte de las actividades centrales, el personal de staff es esencial para garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y limpio. Y eso contribuye al bienestar no solamente de los trabajadores, sino al funcionamiento general de la organización. O sea, no porque estén en la línea más baja o no porque ellos no sean parte fundamental para la producción de la empresa, no significa que se les quite la importancia. Por el contrario, ellos son esenciales, ellos se requieren. ¿Ok? Entonces, esta es la línea de cadena de mando que nos sugiere Henry Mintzberg, que es la más utilizada actualmente y que se utiliza para poder elaborar los organigramas. ¿No? Y poco a poco nos estamos adentrando un poquito más. Acá tenemos el nivel de centralización, que nos dice que la organización esté centralizada o descentralizada, contribuirá directamente en la velocidad del proceso de toma de decisiones y también tendrá un impacto o percepción más democrática en su forma de actuar. ¿A qué se refiere con la centralización? Podemos verlo desde diversos puntos en realidad, ¿no? Podemos verlo desde la toma de decisiones en la que la decisión esté centralizada, ya sea en un nivel superior, en un nivel jerárquico superior en la organización, o que esté descentralizada, que sea una toma de decisión abierta. Podríamos verlo desde diferentes formas, ¿no? En una organización, por ejemplo, que la toma de decisión sea altamente centralizada hacia la autoridad, residen principalmente es decir, ¿cómo lo explico? A ver, me estoy trabando con las palabras, pero podríamos decir que la toma de decisión puede ser centralizada en las líneas de autoridad, como también puede ser descentralizada. Esta forma en la que la empresa maneje su toma de decisión va a ser muy importante para el desarrollo, para la forma en cómo se va a desarrollar. Va a tener un impacto en la percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque entre la toma de decisión sea más descentralizada, también se va a ver de manera más democrática su forma de actuar. En cambio, por el contrario, entre la toma de decisión sea más centralizada, se va a sentir un ambiente menos democrático en la organización y que también va a impactar directamente en lo que es clima organizacional, cultura organizacional. El margen de control, ¿no? Dice que es un elemento muy fluido por el tamaño de la compañía, el nivel de centralización. Cuanto más empleados controle un mando directivo, mayor será su margen de control. También tenemos que medir eso. En los mandos directivos, cuántas personas está controlando, ¿no? También el grado de especialización. El grado de especialización también en qué nos va a ayudar. El grado de especialización se relaciona en cuanto en cómo se dividen las tareas y responsabilidades en una organización. No, una organización altamente especializada tiene roles y departamentos muy específicos, mientras que una organización que no está tan especializada puede permitir que los empleados asuman una variedad de tareas. No, es decir, una organización que se considere
que considere que tiene un grado de especialización alta, va a tener mejor definida las funciones jerárquicas de cada una. Es decir, va a tener sus líneas mejor definidas, mientras que una que no tenga un grado de especialización tan alto va a permitir de repente que ciertas funciones o ciertos puestos de trabajo puedan abarcar, ¿no? Una o más funciones del otro. Que pueda haber dualidad de mando en esos aspectos puede surgir, pero si es que hay un adecuado control, también se puede manejar. ¿Ok? Puede surgir, hay que tener mucho cuidado con estos grados de la especialización, ¿no? ¿Por qué? Porque también un grado de especialización muy, por así decir, ligero o no muy flexible nos mejor, o un grado muy ligero o muy versátil nos puede hacer caer en la dualidad de mando de la que hemos hablado. Pero también cuando es muy rígido, ¿ok? Cuando es muy rígido, también nos puede traer también nos puede traer también nos puede traer cierta división en la organización. ¿Ok? Y nos puede traer cierta división y lo ideal es que no haya división en la organización, sino que las tareas se vayan conectando, o mejor dicho, que los departamentos, las funciones de los departamentos se vayan conectando uno con otro. No, una empresa está trabajando por un mismo objetivo, pero cada departamento con sus propias funciones, pero al final todas las funciones tienen el mismo objetivo y esa es la finalidad, que todos se interrelacionen entre sí mismos. ¿No? Entonces, cuando se trabaja de manera muy rígida, se puede perder esa interrelación. Y acá dice, lo ideal es encontrar la forma más adecuada para la actividad de la empresa y mantener cierto equilibrio. ¿No? La formalidad estructural, que también es otro punto en el que hay que mantener cierta armonía, al igual que la especialización, porque la formalidad estructural se refiere al grado en que las reglas, políticas y procedimientos están codificados y seguidos en la organización. Una organización que es altamente formal tiene un conjunto estricto de reglas y procedimientos, mientras que una organización menos formal puede ser un poco más flexible y adaptable. ¿No? Entonces también ahí tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Lo ideal es que la empresa no sea ni rígida ni muy flexible, ¿no? Sino tener su punto de equilibrio, al igual que la formación de departamentos, que también busca, que implica la creación de unidades organizativas dentro de la organización para agrupar tareas y responsabilidades similares. Los departamentos pueden basarse en funciones, productos, diferentes criterios que puedan tener, pero pueden ir creando departamentos, ¿no? Y también, lógicamente, esta creación o esta formación de departamentos tiene que ir acorde a la formal o la empresa que vaya creando sus departamentos, tiene que ir acorde a buscar la formalidad dentro de su organización. ¿A qué me refiero con buscar la formalidad dentro de su organización? Por ejemplo, recuerdo hace mucho que tenía un alumnito que le pedí que me trajera para su tarea un organigrama. O sea, yo enseño a alumnos de pregrado y les pedí que me trajeran para su tarea un organigrama. Y recuerdo que me trajo, bueno, su organigrama de su empresa que estaban haciendo prácticas, y en su organigrama recuerdo que decía, por ejemplo, gerencia administrativa, ¿no? Y después de la gerencia administrativa, directamente jalaba la línea y decía practicantes preprofesionales. ¿Ustedes creen que esa línea de mando era correcta? En la que dijera en el organigrama de esa empresa, así decía gerencia administrativa, y debajo de la gerencia administrativa directamente ya decía practicantes preprofesionales. ¿Creen que era correcta o no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que debía ir después después de la gerencia administrativa? Si ustedes hubiesen armado ese organigrama, ¿qué hubiesen puesto abajo de esa gerencia administrativa?
Exacto, ¿no? Tendría que ir el jefe de área directamente, ¿no? Ya tenemos la gerencia, ¿no? Ya el jefe de área o el administrador, ¿no? Pero entonces yo le dije al alumno, le dije, pensé que de repente este alumnito había hecho el organigrama, se había equivocado al hacerlo y le pregunté, le dije, ¿no? ¿Tú lo has hecho el organigrama? Y me dijo, no, me hice el organigrama de la empresa, mira, ahí está el sello, la firma, el logo de la empresa, del gerente general, todo. Y le dije, pero esto no es correcto. Y le expliqué, ¿no? Y me dijo, sí, Miss, pero es que la realidad es que es así, Miss. O sea, la empresa tiene su gerencia administrativa, pero los practicantes estamos a cargo de esa gerencia. De todas las tareas administrativas, los practicantes estamos directamente a cargo de ella, ¿no? Y puede ser la realidad, puede ser, ¿ok? De que esté bien o esté mal, eso ya depende, ¿no? De la empresa. Obviamente está mal, ¿no? Es esa es una informalidad tremenda de la empresa, pero es la realidad de muchas empresas. Es la realidad de muchas empresas que no están, que es la realidad de muchas empresas, ¿ok? Que son la informalidad. ¿No? Entonces, para ello, ¿qué es lo que se puede sugerir a esas empresas? Que en este caso la empresa no tiene, ¿no? Esa gerencia administrativa no tiene el puesto de trabajo de administrador, no tiene, pero en algún momento la va a tener. Así que en su organigrama, en su estructura, a pesar que aún no está la persona que ocupa el puesto, la empresa ya puede crear el puesto de trabajo. Todavía no se les dice que contraten a la persona, todavía no, pero la empresa ya puede crear el puesto dentro de su organigrama, todo ello, para que más adelante, cuando decidan traer ese administrador, por ejemplo, ya lo tienen contemplado dentro de su formación. En este caso no hay departamentos, pero de puesto de trabajo, y ya no van a tener mayor problema. Simplemente ya no tienen que implementar más adelante un puesto de trabajo, solo tienen que implementar a la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Que es una sugerencia que se les puede dar. Y ahora que ya hemos visto ya desde toda la organización, todos ellos, yo les pregunto, colegas, al asistente administrativo, ¿en qué línea según Henry Mintzberg, en qué línea de mando ustedes colocarían al asistente administrativo? A ver, ¿en qué línea de mando colocarían al asistente administrativo? A ver, vamos a ver. Núcleo operativo por ahí me dicen, debajo del jefe, la línea media, por ahí también me han dicho, núcleo operativo, tecnoestructura. Muy bien, por ahí al asistente administrativo lo ubicaríamos entonces en el núcleo operativo. Ahí es donde ubicaríamos al asistente administrativo. Nosotros vamos a pertenecer al núcleo operativo. Es el asistente administrativo, entonces, ¿no? Esta profesión ya hemos dicho que se ha convertido en las más impredecibles en todas las empresas, imprescindibles, perdón, de todas las empresas y sectores. Por eso, si quieres adentrarte en el mundo de la administración, primero debes conocer qué es un asistente administrativo y sus funciones, y además deberás especializarte y formarte como asistente administrativo. Comenzamos entonces a conocer qué es un asistente administrativo. Por lo general, el asistente administrativo puede trabajar en cualquier sector. Y eso es algo que ese es un beneficio muy grande que tiene no solo el asistente, el administrador en general, ¿no? Y es que el asistente administrativo en realidad aspira a poder llegar poder llegar al puesto de administración, pero como todo en la vida se tiene que ir escalando. Como todo en la vida se tiene que ir escalando poco a poco, ¿no? Y la mayoría siempre empieza por este puesto, como asistente administrativo, pero el administrador en general tiene ese beneficio que no lo tiene ninguna otra carrera en realidad, ¿ah? Que no lo tienen, no podríamos decir ninguna otra, pero que lo tienen muy pocas carreras, y es que puede entrar en el rubro que sea. No supongamos, por ejemplo, el médico.
El médico y eso sin subestimar otras carreras, por si acaso, colega. Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo porque todas las carreras, todas las profesiones tienen su valor propio. Entonces, no quiero que con este ejemplo se entienda que estoy de repente desvalorizando el valor de otras carreras, ¿ok? Simplemente estoy poniendo como ejemplo. Pero, por ejemplo, el médico estudia medicina, ¿no? Entonces el médico estudia medicina, el cuerpo humano, anatomía humana, todo ello, y el campo ocupacional del médico va a ser ese. Yo a un médico, a un sector industrial, ¿no? Sí, el sector industrial tiene un pequeño campo en la medicina ocupacional, pero no más. No, el médico de repente, ¿qué haría el médico en una minería? Igual, ocupacional, un poco más, nada más, ¿no? El ingeniero, por ejemplo, el ingeniero de minas, por ejemplo, él tiene su campo ocupacional, todo. ¿Qué haría el ingeniero de mina en el hospital? ¿No? ¿Qué haría el ingeniero de mina en el sector belleza? ¿Qué haría el ingeniero de minas, no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, el administrador en todos los rubros siempre se requiere el administrador, ¿no? Supongamos en el hospital, ¿no? Vamos a un hospital, están los médicos, las enfermeras, que son los tratantes directamente del paciente, pero también tiene que haber una administración en toda esa empresa, entra a tallar el administrador, ¿no? Después vamos a la minera. En la minera está el área de explotación de minerales, de seguridad, todo ello, pero también requiere todo eso un administrador. Entra el administrador, ¿no? En el poder judicial están los jueces, están los abogados, están los fiscales que miran los casos, todo, pero todo ello también requiere una administración. Entra el administrador. El administrador entra en cualquier sector. Y es por eso que también es una de las carreras más estudiadas, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque también es una de las carreras que abarca más campo ocupacional a diferencia de otras, ¿no? Entonces, por eso es que es una de las carreras más estudiadas, porque campo ocupacional es lo que le sobra al administrador, ¿no? En cualquier sector que vaya, siempre va a tener no un pequeño campo ocupacional, sino gran parte del campo ocupacional, porque actualmente nada funciona sin una adecuada administración, ni siquiera la casa. No, ni siquiera la familia, la casa. Si no hay una administración en la casa, no llevamos una economía adecuada. ¿No? Entonces, hasta para poder llevar un hogar, se tienen que tener principios de administración. Entonces, primero empezamos por ahí, que el asistente administrativo puede trabajar en cualquier sector, así como en cualquier entidad del sector público o del sector privado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también las entidades del sector público y el sector privado, ambas requieren de su organización. Después, ¿qué más tenemos? Este debe ser un profesional capacitado para llevar a cabo diferentes operaciones dentro de la oficina y se encargan de asegurar el buen funcionamiento de una oficina o empresa realizando labores administrativas. Y es que el asistente administrativo va a centrar su trabajo, primero que nada, dentro de la industria, dentro de las empresas. El asistente administrativo, si hablamos netamente de este puesto de trabajo, es un puesto de trabajo interno de las empresas, de las organizaciones. No podríamos llamar de repente a un emprendedor, una persona que agarre y emprende su propio negocio, asistente administrativo, no. ¿Podríamos llamarlo administrador de su propio negocio? Sí, pero asistente de su propio negocio, no. Porque basta de que esa persona asista administrativamente al negocio de otra persona, ya está dentro de otra empresa. Por lo tanto, el asistente administrativo siempre va a estar dentro de una empresa y su trabajo es de oficina. El asistente administrativo es un trabajador de oficina. También es un trabajador de campo muchas veces. Dentro de sus funciones muchas veces le va a requerir salir a campo, sí. Pero en realidad sus funciones se centran a ser trabajadores de oficina, ¿no? Tales como archivar, planificar, archivar documentos, planificar y coordinar actividades en general de la oficina, redactar reportes correspondientes. Y en ciertos casos, especialmente al tratarse de compañías pequeñas, los asistentes administrativos
administrativos pueden llegar a hacerse cargo de las tareas relacionadas con recursos humanos, tales como las nóminas, reclutamiento, logística, todo ello. Por ahí decimos especialmente cuando son empresas pequeñas, porque cuando hablamos ya de compañías grandes, por ejemplo, una compañía de por sí, las empresas que tienen más de 100 trabajadores, por ley, sí o sí tienen que contar con un departamento de recursos humanos en el que ya el asistente administrativo ya no podría realizar estas funciones, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de microempresas o pequeñas empresas que no tienen la obligación de contar con departamentos de recursos humanos, ¿qué es lo que hacen? Cuentan con un administrador, ¿no? General, que se encarga de diferentes áreas administrativas de la empresa, incluyendo la administración del personal. Y muchas veces es el asistente administrativo quien se hace cargo de estas tareas de la administración de personal, como acá lo tenemos, su nómina, reclutar candidatos, entrevistar candidatos, ver las necesidades del personal, de todo ello, ¿no? Entonces también elaboran contratos, por ahí nos dicen. Miren, por ejemplo, dicen, yo trabajo en peluquerías y me encargo de reclutar personal. Claro que sí, ¿no? Es que el asistente administrativo en realidad va a abarcar bastante. La administración tiene muchos puntos de abarque en la organización y lo curioso del asistente administrativo es que él va a abarcar todos esos puntos dentro de una organización. Es por eso que es lo ideal que el administrador que pretende ir escalando poco a poco que puede lograrlo, ¿no? Hasta llegar a una gerencia o algo, tiene que empezar por ser asistente, porque solo como asistente se conocen todos los procesos de la empresa, se conocen verdaderamente cómo es el verdadero trabajo, cómo es el verdadero funcionamiento dentro de una organización. A la persona que llega de frente a una jefatura o a una gerencia no va a poder ejercer un adecuado rol de mando porque no conoce cómo son los procesos desde la realidad. En cambio, las personas que van escalando desde asistentes hasta las líneas de alto mando, sí pueden tomar decisiones adecuadas porque saben cómo son los procesos, porque ellos mismos en su momento los han ejecutado. ¿No? Y por acá tenemos, ¿no? El asistente administrativo y el asistente ejecutivo, ¿no? La diferencia principal entre un asistente administrativo y un asistente ejecutivo son sus supervisores. Los segundos de los asistentes ejecutivos son básicamente asistentes personales y se encargan de una sola persona. En cambio, un asistente administrativo trabaja para un equipo, un departamento o una oficina. Además, en sus responsabilidades y funciones varían respectivamente. No es decir, cuando hablamos de asistente administrativo y un asistente ejecutivo, el asistente administrativo va a asistir a toda el área administrativa de esa empresa. No va, sí, directamente va a asistir también al administrador general o al gerente administrativo, sí, pero cuando hablamos del asistente ejecutivo, podríamos hablar de repente de la persona que se encarga de la agenda del gerente general de la empresa. ¿Ok? Él es un asistente, sí, pero no, se encarga únicamente del gerente general. Él no va a asistir a otras áreas, él no va a asistir a un departamento, ni siquiera va a asistir a otras personas, sino solamente a esa persona. Entonces, a diferencia del asistente administrativo, que él asiste a toda la parte administrativa, ¿no? Y acá nos dice, las tareas de un asistente ejecutivo son menos administrativas y más autónomas. ¿Por qué? Porque el asistente ejecutivo toma decisiones, incluso el asistente ejecutivo ya logra hacer coordinaciones directas con otras áreas en representación o a nombre de la persona que está asistiendo, ¿no? Y porque solamente afectan a una persona, mientras que las tareas que realiza el asistente administrativo van a afectar a todas las operaciones de la empresa o de la organización. No podríamos decir que uno es más que el otro. No podríamos decir que el asistente administrativo es más que el ejecutivo es más que el administrativo. No, no podríamos decirlo. Simplemente podemos decir que ambos están en la misma línea personal de asistencia, pero sus funciones son diferentes,
¿ok? No podríamos decir ni siquiera que son similares, son diferentes, mientras que de uno afectan a operaciones de la empresa y conlleva a la decisión de todo un área, del otro, del ejecutivo, sus decisiones son más autónomas y van hacia una sola persona, ¿ok? Pero no podríamos decir que uno es más que el otro, ¿ok? No podríamos decirlo así. Por acá nos dicen, ahora en las universidades e institutos están ramificando las carreras de administración, por ejemplo, administración hotelera, administración de turismo, administración pública. Otra más, mi pregunta es, ¿por qué? Y es que administración es tan grande que si nosotros quisiéramos abarcar todo tipo de administración, no podríamos estudiar solo 5 años de administración, tendríamos que estudiar 10 a 15 años de administración para poder abarcar todas esas áreas, y no solamente universidades, institutos también, justo lo mencionaba acá, administración bancaria, administración de comercio exterior, administración de negocios internacionales, administración industrial, ¿no? Es decir, la administración sí, cierto, la están ramificando, la están partiendo porque administración es muy grande, ¿no? De hecho, la carrera de por sí, solamente llamar a algo administración, es muy grande. Muy, muy grande, ¿no? Es por eso que el administrador, una vez que termina su carrera, el administrador general, porque actualmente en la carrera que solo es administración se le conoce así como el administrador general, ¿ok? Eso limita, claro que limita. Claro que limita el campo ocupacional, porque ahora en la administración general, le pongo el ejemplo, ¿ok? Usted tiene su hotel y quiere un administrador para su hotel. ¿Qué es lo que va a preferir? ¿Un administrador general que estudió 5 años administración o una administración en turismo y hotelería que estudió 5 años turismo y hotelería? ¿Qué administrador va a preferir usted para su hotel? Lógicamente va a preferir el administrador que los 5 años se ha dedicado al rubro de su organización, ¿no? Entonces, para el administrador general, ¿eso le genera una limitación? Claro que le genera una limitación, pero toda limitación es una grada de superación. Toda limitación es un trampolín para llegar a la superación. ¿Y cómo llegamos a la superación? Que cuando el administrador general termina su carrera, tiene una buena base para poder especializarse en las diferentes ramas que él quiera hacerlo. Con mucho más conocimiento, con mucha más base, con mucha más solidez que cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, si es que yo tuviera un administrador en turismo y hotelería de 5 años y tengo un administrador general de 5 años y que además hizo 2 años una especialización en turismo y hotelería, me quedo con la segunda opción, con el administrador formado como general y con la especialización. ¿Ok? Entonces, sí, limita un poco, sí, es por eso que ese limitante conlleva a que el administrador tenga que seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, tenga que seguir buscando constantemente especialización en sus rubros, ¿no? Y acá tenemos las funciones de un asistente administrativo que van desde apoyar en las áreas administrativas y de documentación, redactar, archivar y revisar documentos tales como recibos, reportes, memorándums, hojas de cálculos y otros documentos, recibir a los visitantes, guiarlos a sus destinos correspondientes, gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, correspondencias, tanto entrantes como salientes, brindar apoyo en los procesos administrativos con el fin de hacer seguimiento de proveedores de bienes y servicios, a veces hacerse cargo del pago de la nómina, ya lo hemos dicho, dependiendo del tipo de la empresa, y si es que no hay un encargado de hacerlo, el asistente asume esa responsabilidad, gestionar actividades con el personal, planificar eventos públicos y reuniones internas, elaborar informes, memorias de reuniones, eventos, juntas directivas. Otras funciones que además debe incorporar el uso de tecnologías para la gestión de datos, lo que involucra la actualización de los mismos periodos determinados y la gestión de los mismos para tener bases de datos ordenadas. De hecho, el asistente, una de las funciones, una de las funciones más importantes que debe tener el asistente el asistente administrativo no es solamente el cumplimiento de funciones de apoyo, sino también funciones de implementación de mejora.
Eso es también básico para el asistente administrativo, ¿no? Nos dice que también puede encargarse de funciones específicas de la empresa como las necesidades comunicativas, por lo que puede encargarse de hacer llegar la información a trabajadores, proveedores o clientes por medio de correo, mensajes o llamadas. Por otro lado, su trabajo puede incluir la gestión de parte de inventario de una empresa. Miren, hemos pasado desde redacción de documentos, ahora también al apoyo de administración de logística, de inventarios, de distribuir suministros en los distintos departamentos, servir de intermediario entre las distintas áreas de la compañía y la directiva. ¿Ok? También esa es una función básica del asistente administrativo, servir de intermediario. No, el asistente administrativo nosotros podríamos ver lo que es como los ojos del área administrativa. No, por eso digo de que decir que es un trabajo de oficina es correcto. El asistente administrativo es un trabajo de oficina, pero que muchas veces también lo necesitamos en campo. ¿Por qué? Porque el asistente es el que se va a encargar de ver, de supervisar que todo esté de acuerdo a lo que diga en los papeles o en la documentación que se pueda tener. No, entonces no solamente va a ser un trabajo es un trabajo de oficina, pero no es un trabajo de escritorio. De hecho, es un trabajo de conocimiento constante, de recorrido de la organización. Por ahí, por ahí alguna vez vi que, escuchaba que nadie conoce más una empresa que su asistente administrativo. ¿No? Que ni siquiera los jefes conocen tanto una empresa como su propio asistente. Y eso es muy real, ¿ok? Porque el asistente ve desde varios puntos de vista y tiene varias perspectivas que ni las mismas gerencias o los mismos jefes pueden ver. Y es por eso que se necesitan estos puestos de asistencia, es por eso que son importantes, porque ellos nos ayudan a ver los puntos ciegos que las jefaturas no pueden ver. Para eso está creado ese puesto de asistente, para poder ver esos puntos ciegos, para poder solucionar esas situaciones o esas proyecciones o esas labores que entre comillas uno puede decir son tan sencillas o son tan simples o cualquiera las podría hacer, pero no cualquiera las puede hacer. Y es por eso que se pide el asistente administrativo, porque él las tiene que hacer, porque solo él las puede hacer de la manera correcta, ¿no? Y acá tenemos habilidades de los asistentes administrativos. ¿Qué habilidades tiene que tener un asistente administrativo? Manejo de central telefónica, que actualmente ya no solamente basta el manejo de central telefónica. Con todo lo que ha avanzado la tecnología actualmente, no basta simplemente con saber contestar el teléfono de manera adecuada, con saber manejar líneas telefónicas. Ya actualmente tenemos que tener manejo completo de lo que son, por ejemplo, los smartphones, ¿no? Para los asistentes administrativos, uso de tecnologías, inteligencia artificial, los chatbots, todo ello el asistente tiene que dominarlos. Tiene que ser habilidades, tiene que ser una persona organizada y capaz de manejar su tiempo de manera efectiva. Si el asistente no es una persona organizada y no sabe manejar su tiempo, el puesto de trabajo se lo va a comer vivo, ¿ok? Porque el asistente básicamente va a tener la misma responsabilidad, las mismas funciones que tendría un puesto de gerencia, que tendría un puesto de jefatura, solamente que en un nivel de menor responsabilidad. Y si el asistente no sabe gestionar su tiempo, simplemente una de dos: o cumple su trabajo, pero va a vivir estresado todo el tiempo y sin vida personal o social, o no va a poder cumplir su trabajo. Excelentes habilidades de comunicación, vocación de servicio, orientación al cliente y proactividad. Y acá destaco esto: excelentes habilidades de comunicación. El asistente administrativo, además de tener las habilidades ya mencionadas, tiene que tener una oratoria impecable, ¿ok? Tiene que tener buena oratoria, tiene que saber expresarse de manera adecuada, no solamente ante un público externo, como pueden ser los clientes, a través de la orientación al cliente o la vocación de servicio, sino también de manera interna con los trabajadores, porque a pesar que asume un puesto de asistencia, también ejerce el rol de autoridad ante el resto de la organización. Por lo tanto, aunque él de repente el asistente no pueda tomar decisiones gerenciales o no pueda hacer llamados de atención o algo, ejerce el rol de autoridad, ejerce el rol de ejemplo, por lo cual también su forma de expresión tiene que ser impecable, ¿no? Y no solamente eso, también yo destaco mucho
que no sé si lo he puesto por acá. Sí, ahorita lo destaco, eso sí lo hemos puesto, ¿no? Capacidad analítica y habilidad para resolver conflictos. ¿No? El asistente administrativo se va a ver constantemente envueltos en conflictos que él no ha generado, pero tiene que resolver. ¿No? Y tiene que tener la capacidad para poder hacerlo. Detallista y meticuloso, no solamente con sus funciones, sino también consigo mismo. Detallista y meticuloso sí, porque las funciones lo ameritan, pero también consigo mismo. Y siempre destaco eso, no solamente del asistente administrativo, sino del administrador en general. El administrador es la fachada de la empresa, es la cara de la empresa, o mejor dicho, es el rostro de la organización, ¿no? Y cuando hablamos también de detallista y meticuloso, también hablamos de su apariencia personal. Muchas veces van a leer en convocatorias de personal cuando piden administradores o algo y siempre van a poner, o en la mayoría de veces van a poner buena presencia personal o buena presentación personal. ¿A qué se refiere con eso? No solamente no se refiere a que sea una persona alta, morena, blanca, tez clara, tez oscura, ojos verdes, ojos cafés. No se refiere a esos aspectos físicos, sino que se refiere a que sea una persona de un aspecto pulcro, una persona que tenga un aspecto impecable, ¿no? Y el administrador no solamente dentro de sus horas laborales tiene que lucir así, fuera de ellas también. El administrador así como el abogado, ¿no? El abogado ya de por sí tiene que acostumbrarse a saco y corbata toda su vida porque su puesto lo amerita. El administrador también tiene que acostumbrarse a tener cierta etiqueta en su vestir de por vida, porque lo que es él es lo que va a reflejar ante el público interno, perdón, ante el cliente interno, ante el cliente externo y ante el resto de la organización. Capacidades administrativas, lógicamente, ser una persona honesta y discreta y con altos niveles de integridad. Eso es muy importante porque el asistente administrativo, en general, las áreas administrativas de las empresas manejan mucho lo que es el secreto profesional, manejan información confidencial de la organización y el asistente directamente también tiene acceso a esa información, por lo que el asistente tiene que ser una persona honesta, discreta, con niveles de integridad, ¿ok? Tiene que ser una persona motivada, decidida, responsable y capaz de adaptarse a diferentes situaciones. Tiene que tener versatilidad para adaptarse, porque ya hemos mencionado que la administración es muy grande, es muy amplia, y no solamente hablamos de la administración en general, sino también las funciones administrativas dentro de una industria, de un sector, aunque sea un determinado sector, también van a ser variadas, por lo que el asistente también tiene que ser muy versátil en su actuar, y acá también tiene que ser una persona inventivo e ingenioso con conocimientos generales y procedimientos y procesos y equipos de oficina. Tiene que dominar ofimática en general, y actualmente lo que sí se solicita también al asistente administrativo es que también tenga dominio de las actuales, del uso de las herramientas tecnológicas actuales para las áreas. Porque por lo general el asistente administrativo se solicita personal joven, por lo general, no necesariamente, pero por lo general. ¿Y por qué solicitamos personal joven? Porque ellos tienen más conocimiento de estas herramientas digitales que el personal mayor poco a poco está dominando o todavía está en proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, siempre es bueno también capacitarnos sobre uso de tecnologías actuales, uso de inteligencia artificial, que es lo que está abundando actualmente, para poder desarrollar estas funciones. Y muy bien, estimados, el día de hoy hemos abarcado bastantes temas, hemos abarcado muchos temas y hemos llegado hasta acá en nuestra primera sesión. Ok, estimados, conmigo es todo por el día de hoy. Muy agradecida por este curso. Nuevamente darles la bienvenida a este curso y ahora sí los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante el día de hoy en nuestra primera sesión y conmigo es hasta el día jueves a la misma hora. Muchas gracias, estimados. Un abrazo y que tengan una